¿Qué son los pecados personales y por qué deberíamos preocuparnos por ellos? Repito la pregunta para aquellos de ustedes que toman nota. ¿Qué son los pecados personales y por qué deberíamos preocuparnos por ellos? Este es nuestro quinto estudio en la doctrina del pecado. Quinto estudio en la doctrina del pecado. Podríamos responder nuestra pregunta planteada de la siguiente manera. Podemos decir que los pecados personales son decisiones. Los pecados personales son decisiones. Ahora, ¿qué clase de decisiones? Son decisiones voluntarias contra Dios que afectan nuestra vida espiritual. El título de la lección, nuestra quinta lección, es Pecados personales. Pecados personales. La realidad, mis amados hermanos y hermanas, es que vivimos en una sociedad que minimiza la responsabilidad personal. Lo que queremos decir con esto es que en algunos casos, por no decir en la mayoría de los casos, estamos buscando la manera de culpar a otros por nuestros pecados. Y en nuestra naturaleza caída se hace fácil echarle la culpa a otros. No solamente buscamos echarle la culpa a otros, buscamos echarle la culpa a la cultura o incluso a nuestro entorno por las decisiones que tomamos. Esto quiere decir que buscamos una salida, buscamos una justificación para decir o justificar la razón por la cual hemos pecado. Sin embargo, la palabra de Dios no deja lugar a excusas cuando se trata de nuestra responsabilidad. ¿Cuando se trata de qué? De nuestra responsabilidad individual ante Él. ¿Cómo es nuestra responsabilidad delante de Dios? Es individual. Los pecados personales son transgresiones voluntarias y conscientes contra la voluntad de Dios. Ignorar los pecados personales no los elimina. Justificar los pecados personales no los transforma. Solo enfrentarlos a la luz de la palabra de Dios nos permite ver su gravedad y buscar el único remedio verdadero, Jesucristo. ¿Cuál es el único remedio verdadero? Jesucristo. Hablemos en este momento de las evidencias escriturales para los pecados personales. Evidencias escriturales para los pecados personales. Desde el principio, ¿desde cuándo? Desde el principio. La Biblia, la palabra de Dios, revela, nos muestra, nos enseña que el ser humano es responsable de sus propias decisiones. ¿De qué somos responsables? De nuestras propias decisiones. ¿De qué somos responsables? De nuestras propias decisiones. Adán y Eva, ¿quiénes? Adán y Eva pecaron individualmente y Dios los confrontó por separado. ¿Cómo los confrontó?
por separado. Abra su Biblia, le invito en Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3. Vamos a ir rápidamente en su Biblia en Génesis capítulo 3. Voy a hacer lectura en el verso 9. El verso 9 nos enseña, y no solamente el verso 9, también el verso 13. Estos versículos nos enseñan que Dios, ¿quién? Dios. ¿Quién? Dios confronta a las personas por separado. Eso quiere decir que Dios pide cuenta a las personas por separado. No es en grupo. No va a ser por iglesia, no va a ser por familia, no va a ser por matrimonio. Es por separado. Los seres humanos vamos a dar cuenta a Dios por nuestras acciones. Vamos a dar cuentas a Dios por nuestras decisiones. Génesis 3:9, mas Jehová Dios, ¿quién? Jehová Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿A quién llamó? Al hombre. Llamó al varón. Llamó primero al cabeza de la familia. Aquí no es asunto de damas primero. No, mis amados hermanos. Dios tiene un orden establecido para la familia. Dios tiene un orden establecido para la familia. Y el varón, ¿quién? Es la cabeza de la familia. Estamos en el verso 9 de Génesis 3. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió, y añado yo, echándole la culpa a Dios. ¿Se dan cuenta? Siempre buscamos, cuando, como diría el puertorriqueño, cuando nos pillan, buscamos echarle la culpa a otros. Y Adán le echó la culpa a Dios. No fue ni corto ni perezoso, fue atrevido. Y le echó la culpa a Dios. Que le dice en el verso 12, el hombre respondió: la mujer que me diste. Adán no le está echando la culpa a la mujer. Adán le está echando la culpa a Dios. Lo que tú me diste no servía. Lo que tú me diste no era bueno. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Verso 13, entonces Jehová Dios, ¿quién? Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, aprendiendo de su marido: la serpiente me engañó. La mujer le echó la culpa a la serpiente. Por lo menos la mujer tuvo un poco más de decencia. No le echó la culpa a Dios. La mujer pudo haber dicho: el hombre que me diste. No servía. Notemos lo siguiente: Dios llama al ser humano, hombre y mujer, por aparte. ¿Cómo nos llama? Por aparte. ¿Cómo nos llama? Por aparte. En el verso 14 leemos algo que es importante no dejarlo fuera. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. Jehová Dios, el Señor, el creador de todo esto, llama también a Satanás a que rinda cuentas.
No, Él no se va a quedar fuera de esto. Y porque Él no se va a quedar fuera de todo esto, Él hace lo imposible para engañar a los hombres, para engañar al ser humano, para envolverlo. Y de esa manera arrastrar la mayor cantidad juntamente con Él al lago de fuego, al infierno. Pero Génesis 3, 9 al 13 nos enseñan que Dios llama al hombre a rendir cuentas individualmente. Rendir cuentas es bíblico, mis amados hermanos y hermanas. Rendir cuentas es bíblico. No esperemos a ser llamados por Dios el día del juicio final para rendir cuentas a Dios. Comencemos a practicar esto desde ahora. Pongamos en práctica este principio bíblico. ¿Cuál principio bíblico? El de rendir cuentas. ¿Cuál es el principio bíblico? Rendir cuentas desde ya. Comencemos a rendirle cuentas a Dios desde hoy. Si no lo ha estado haciendo antes usted. Ahora, quiero que notemos lo siguiente. David, el rey David, reconoció su pecado con Betsabé como algo personal. David reconoció que el acto que él había cometido era algo que salió de él, desde muy dentro de él. No nos encontramos a un David como un Adán echándole la culpa a Dios. Nos encontramos con un David reconociendo su responsabilidad. David reconoció su pecado con Betsabé como algo personal. Salmo 51, verso 4, rápidamente ahí en su Biblia. Salmo 51, verso 4. ¿Cuál es el pasaje? Salmo 51, verso 4. Le invito a que me siga en la lectura de la palabra de Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este reconocimiento, esta admisión por parte de David es algo digno de imitar. Es algo digno de imitar. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta confesión por parte de David? Primero, la conciencia del pecado. La conciencia del pecado. David es confrontado por el profeta Natán y él admite su pecado. El apóstol Pablo en Romanos 3:23 afirma lo siguiente: por cuanto todos pecaron. Cada ser humano, cada uno de nosotros tiene su propia carga de pecado. Lo segundo que podemos aprender de esta admisión por parte de David es la confesión personal. Lo primero que aprendemos es la conciencia del pecado. Lo segundo que aprendemos es la confesión personal. ¿Qué aprendemos? La confesión personal. Sí, David es confrontado por el profeta Natán. Y David admite. ¿Qué hace él? Él admite su pecado. Y no solamente lo admite, sino que lo confiesa. Y el apóstol Juan, en su primera carta, primera de Juan 1:9, habla de el perdón condicionado a nuestra confesión. El perdón, mis amados hermanos, está condicionado a nuestra confesión. Leemos así en primera de Juan 1:9.
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué necesitamos hacer para ser perdonados? Confesar. Hay que confesar. Hay que admitir delante de Dios de que hemos pecado. Y podemos confiadamente esperar ser perdonados. Y no solamente podemos esperar ser perdonados por Dios, podemos esperar ser restaurados por Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La Biblia, mis amados hermanos y hermanas, no presenta el pecado solo como un problema colectivo. Es verdad que todos hemos pecado, pero la Biblia, la palabra de Dios, nos presenta el pecado como un problema profundamente personal. Quiero darles una breve lista de pecados personales. Estos no son todos. No nos ajusta el tiempo para cubrir todos los pecados personales. Si usted está tomando nota, esta es una pequeña lista que es necesario que nosotros consideremos a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de lo que yo tenga que decirles a ustedes. Nuestros pecados personales, nosotros debemos de considerarlos a la luz de lo que Dios nos dice a través de su palabra. El mentir, el decir mentiras. Algunos tienen la mentira tan arraigada de que mienten de una manera tan normal, tan natural, que no se dan cuenta de que están mintiendo. Lo que hace falta, mis amados hermanos, es sentarnos con la Biblia abierta. ¿Con qué nos vamos a sentar? Con la Biblia abierta, para de esa manera descubrir. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 1:6. Primera de Juan 1:6, leo de la palabra de Dios, sígame ahí en la lectura. Primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No, yo soy cristiano, pero nuestra vida no lo refleja. Nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra manera de hablar con la gente no da evidencia de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Hay algo ahí que no anda bien y debemos de sentarnos con la palabra de Dios abierta para sea Dios quien nos examine y nos redarguya. El mentir es un pecado personal. Segundo, la parcialidad. La parcialidad, y solo les voy a dar la cita bíblica, Santiago 2:4. Ser parciales. Ser parciales. Hacer preferencia. Ser injustos con el trato con nuestros hermanos y hermanas. Tercero, la carnalidad, ser cristianos carnales. ¿Se puede ser cristiano y ser carnal? Se puede, mis hermanos, si nosotros le echamos un vistazo a la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, nos damos cuenta de que la iglesia en Corintio, los cristianos en Corinto, eran carnales. Le daban rienda suelta a sus deseos y pasiones.
la carnalidad. Primera de Corintios, capítulo 3, verso del 1 al 4. Con esto no quiere decir de que está bien, pues si los de Corintios eran carnales, nosotros también vamos a ser como ellos. No, Dios no quiere esa clase de cristianos. Dios no desea esa clase de seguidores y por eso inspira al apóstol Pablo a escribir Primera y Segunda de Corintios. Tenemos una lista extensa en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Vamos ahí a Gálatas 5. Gálatas 5. ¿Estamos ahí? Gálatas 5, 19 al 21. El Señor hable a nuestros corazones a través de su palabra y su Espíritu Santo nos redarguye y nos edifique. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los cristianos no podemos practicar estas cosas que se han mencionado aquí. Nada de esto debe de ser parte de nuestra vida. Nada de esto debe de ser parte de nuestros pensamientos. Nada de esto debe de ser parte de nuestras decisiones. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Examinarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Examinarnos. Examinemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Examine su vida a la luz de la palabra de Dios. Examinemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y reconozcamos nuestros propios pecados ante Dios. Examinémonos, abramos la Biblia. ¿Por qué usted piensa que Satanás tiene tanto empeño en desanimar al creyente en Cristo en su lectura de la palabra de Dios? En su estudio de la palabra de Dios. En la meditación de la palabra de Dios. Porque el cristiano que toma en serio la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios, va a ir caminando en obediencia, en santidad. Va a poner una sonrisa en el rostro de Dios. Su vida va a ir siendo transformada porque el Espíritu Santo va a ir limpiando, va a ir puliendo la vida de ese creyente. Entonces Satanás trabaja para decir, no leas, no nos distrae. Nos distrae. Ese es nuestro primer punto en esta quinta lección, evidencia escritural de los pecados personales. Nuestro segundo punto, algunas características de los pecados personales. Algunas características de los pecados personales. Los pecados personales, mis amados hermanos, tienen elementos que los definen claramente. Primero, voluntariedad. La voluntad. Los pecados personales son actos conscientes. ¿Qué clase de actos? Nadie peca sin saberlo completamente. Ay, ¿cómo llegué aquí? Ay, ¿cómo lo hice? Eso no, imposible. Sabemos cómo llegamos a donde llegamos y por qué hicimos lo que hicimos. La persistencia. Este es otro elemento de los pecados personales, persistencia. Los pecados personales se repiten cuando no se confrontan ni se confiesan. Para confrontar los pecados personales
tenemos que recurrir a las Sagradas Escrituras. ¿A dónde vamos a recurrir? A las Sagradas Escrituras. Para evitar que nosotros estemos repitiendo los mismos pecados, tenemos que ser creyentes comprometidos a la lectura, al estudio y la meditación de la palabra de Dios. Y yo no quiero que usted piense en pecados grandes, porque tenemos esa tendencia. Nosotros erróneamente categorizamos los pecados. Mire, si usted está envuelto en el chisme, en el cuento, en el trae, en el lleva, si usted guarda rencor en su corazón, si usted anda peleándose con todo el mundo por todo y por nada, usted tiene que abrir la Biblia, a ver qué le dice la palabra de Dios de esas actitudes. Para ponerle un freno a esa constante repetición, tenemos que ir a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos va a redarguir, vamos a confesar, vamos a pedir perdón, nos vamos a arrepentir, vamos a abandonar ese pecado. Otro elemento del pecado personal es encubrimiento. Encubrimiento, este es el tercer elemento. Hemos mencionado la voluntad, hemos mencionado la persistencia o repetición. Ahora el encubrimiento. El encubrimiento provoca una tendencia a ocultar los pecados personales, como lo hizo Acán en Josué capítulo 7, versos 20 y 21. Josué capítulo 7, versos 20 y 21. Vaya ahí en su Biblia a Josué 7. Josué 7, ¿cuál es el pasaje? Josué 7, versos 20 y 21. Leo de la palabra de Dios, ¿me sigue? ¿Los oigo? Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que ha estado, y he aquí que ha estado, y he aquí que ha estado escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Esa es otra característica, ese es otro elemento del pecado personal. Lo escondemos. Lo escondemos. Otra característica del pecado personal es que afecta nuestra comunión con Dios. Afecta nuestra comunión con Dios. ¿Cuál es la otra característica? Afecta nuestra relación con Dios. Isaías capítulo 59, verso 2 dice así: vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Aquí el problema es cuando pecamos y pensamos que podemos esconder ese pecado de Dios y no lo confesamos, no le pedimos perdón y no abandonamos ese pecado, sino que como pensamos de una manera ingenua e ignorante y necia que hemos escondido ese pecado de Dios, persistimos en ello. No, mis amados hermanos, Dios tiene que virar su rostro. Dios tiene que voltear su cara. Nuestra salvación no la perdemos, pero nuestra relación con Dios se ve afectada. Y para restaurar nuestra relación con Dios, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer, confesar, pedir perdón y abandonar el pecado. Otro elemento de los pecados personales: producen culpa y ansiedad. Producen culpa y ansiedad. El Salmo 32, versos 3 y 4. Vamos ahí al Salmo 32. Salmo 32. ¿Cuál es el pasaje? Salmo 32, versos 3 y 4.
Leo de la palabra de Dios. Sígame en la lectura porque si le hago una pregunta usted puede contestar. Salmos 32, versos 3 y 4. Mientras callé, ¿qué estaba haciendo el salmista? Calladito. Que nadie se entere. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Saben? Lo que se nos está describiendo es el peso emocional de callar el pecado, de guardarlo, de esconderlo. Podremos disimular, pero en privado, en secreto, estamos atormentados, nos vemos atribulados. Los pecados personales son destructivos. ¿Cómo son los pecados personales? Destructivos. Los pecados personales no solamente son destructivos, son silenciosos. Los pecados personales son engañosos. No ocultemos lo que necesitamos confesarle a Dios. No ocultemos de Dios lo que debemos de confesarle a Él. ¿Cómo nosotros vamos a ser capaces de dejar de ocultar nuestro pecado delante de Dios? Haciendo un inventario espiritual con sinceridad. Para ser capaces de hacer ese inventario tenemos que recurrir a las Escrituras, a la palabra de Dios. Tercer punto en nuestra lección es la transmisión de los pecados personales. La transmisión de los pecados personales. ¿Cuál es el tercer punto? Los pecados personales no se transmiten de una persona a otra. Hay unos por ahí que dicen que se transmiten, que van de generación en generación. Los pecados personales no se transmiten de una persona a otra. Cada quien comete sus propios pecados. Ahora, los efectos, dígale al que está al lado suyo, los efectos de los pecados personales sí se transmiten como un patrón aprendido y adoptado. Voy a mencionar lo siguiente. ¿Qué podemos transmitir a las personas que están a nuestro alrededor? Bueno, podemos transmitir nuestro mal ejemplo familiar. En Génesis, capítulo 20, Abimelech señala que Abraham le mintió sobre Sara y luego Isaac haría lo mismo con Rebeca. En Génesis, capítulo 26, verso 7. ¿Qué más podemos transmitir? Hay pecados que se imitan. Nuestros hijos pueden imitar nuestras actitudes. El deseo nuestro es que nuestros hijos imiten nuestras buenas actitudes, pero lamentablemente es más fácil para todos nosotros, para cualquiera de nosotros, imitar las malas actitudes. Entonces tengamos presente que en nuestro hogar, nuestros hijos van a imitar nuestro mal ejemplo. Papá, ¿cómo tratás a tu esposa? Tus hijos lo van a copiar. Mamá, ¿cómo tratás a tu esposo? Tus hijos lo van a copiar. ¿Cómo tratamos a nuestros compañeros de estudio o en el trabajo? Nuestros compañeros lo van a copiar. Después no nos quejemos. Los hijos no solamente imitan nuestras actitudes, imitan nuestras palabras. Imitan el pecado de sus padres. No es, mis amados hermanos, que se le está transmitiendo el pecado. Lo que se le ha transmitido básicamente es el mal ejemplo y ese es un efecto que
cada uno de nosotros escoge imitar. El pecado personal puede sembrarse en otros por medio del ejemplo. ¿Cómo se siembra el pecado personal? Por medio del ejemplo. Entonces, rompamos. ¿Qué tenemos que hacer? Con cadenas de pecado, seamos un modelo de arrepentimiento y de obediencia a Dios. Es así como rompemos con esas cadenas del pecado que se transmiten a través del ejemplo. Seamos ejemplos, mis amados hermanos. Mostrémosle a nuestros hijos que somos seres humanos, que nos equivocamos, que hay que pedir perdón, que hay que perdonar. Número 4, el resultado de los pecados personales. El resultado de los pecados personales. Los pecados personales traen consecuencias inevitables. ¿Qué traen los pecados personales? Consecuencias, tanto espirituales como emocionales y en ocasiones físicas. Quiero hablar de la primera consecuencia y es separación de Dios, como vimos en Isaías capítulo 59:2, cuando endurecemos nuestro corazón y pretendemos ocultar un pecado de Dios, Dios tiene que virar su rostro. Lo segundo que quiero mencionar es la pérdida de gozo y de la paz. La pérdida de gozo y paz. Escuche a David en esta oración en el Salmo 51, verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. El gozo se pierde. Lo último que voy a mencionar como una consecuencia de un pecado personal es la disciplina de Dios. Hoy se habla muy poco de la disciplina de Dios, pero es una consecuencia. Si usted es un hijo de Dios, Dios le va a disciplinar. El autor de Hebreos en el capítulo 12, verso 6 dice que Dios, ¿quién? Disciplina a todo el que ama. Si usted es hijo de Dios, Dios le ama. Nos encanta esa parte. Hablamos del amor de Dios. Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo. El que cree y le recibe, se le da el privilegio de ser hecho un hijo de Dios por amor. Y por amor, como hijo que eres, Dios te va a disciplinar si no te pones a cuentas con Él. El pecado no confesado roba bendición y trae corrección. Lo repito, el pecado no confesado roba bendición y atrae corrección. Mis amados hermanos y hermanas, no normalicemos nuestros pecados personales. Permitamos que el Espíritu Santo nos convenza y transforme. Número 5. El remedio para los pecados personales. Este es el último punto. No se asuste mi hermano, no se asuste mi hermana. Número 5. El remedio para los pecados personales. Creo que los 4 puntos anteriores han sido un poco trágicos. Tal vez usted se ha sentido incómodo. Si usted se sintió incómodo, eso es bueno. Quiere decir que el Espíritu Santo, no yo, le ha estado hablando. Hablemos entonces del remedio para los pecados personales. La buena noticia es que Dios no nos deja solos frente a nuestro pecado. Hay perdón. ¿Qué hay? ¿Qué hay? No solamente hay perdón, hay restauración y transformación en Jesucristo. La confesión sincera trae perdón, restauración y transformación en Cristo. Proverbios capítulo 28, verso 13, lee de la siguiente manera. Proverbios 28, 13. ¿Cuál es el pasaje?
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué hay que hacer para alcanzar misericordia? Confesar y apartarse. Hay perdón, hay restauración y transformación en Jesucristo. La obra de Cristo en la cruz, escuche bien, en 1 de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué hace la sangre de Jesús? Nos limpia, es como detergente. Detergente blanqueador. Qué hermosa es la sangre de Jesús, los oigo. Hay perdón, restauración y transformación en Jesucristo. Nueva vida en el Espíritu. Nueva vida en el Espíritu. Romanos 8:1, Pablo escribe lo siguiente: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Estar en Cristo Jesús implica ser redarguidos por el Espíritu Santo de Dios, confesar nuestro pecado a Dios, pedirle perdón a Dios y de esa manera restaurar nuestra comunión con Él. No hay pecado personal tan profundo que la gracia de Dios no pueda limpiar. ¿Los oigo? Acudamos a Cristo con humildad, confiemos en su perdón y permitamos que Él nos restaure. Los pecados personales son reales. ¿Cómo son los pecados personales? Los pecados personales son peligrosos. ¿Cómo son los pecados personales? Peligrosos. Son reales y peligrosos, pero no son invencibles. ¿Los oigo? La Biblia nos llama a reconocerlos, a alejarnos de ellos y a correr hacia Cristo, quien es suficiente para perdonarnos y limpiarnos completamente. Hagamos lo siguiente el día de hoy. Un examen personal. ¿Qué vamos a hacer? Un examen personal. Si usted está tomando nota, esto es algo necesario. Tome nota de las siguientes preguntas que quiero proporcionar para nuestro examen personal. Primera pregunta: ¿qué pecados estoy tolerando en mi vida? ¿Qué pecados estoy tolerando en mi vida? Para poder dar respuesta a esta pregunta hay que tomar la palabra de Dios. ¿Y hay que tomar la palabra de Dios? Segunda pregunta para nuestro examen personal: ¿qué pecados estoy justificando? ¿Qué pecados estoy justificando? ¿A quién le he hecho la culpa por el pecado que estoy cometiendo? ¿Se la he hecho a Dios? ¿Se la he hecho a mi esposo? ¿Se la he hecho a mi esposa? ¿Se la he hecho a mis hijos? ¿Se la he hecho a mis compañeros de trabajo, de estudio? ¿Se la he hecho al pastor? ¿A quién le estoy echando la culpa por mi pecado y de esa manera me estoy justificando? Tercera pregunta: ¿qué mal ejemplo estoy transmitiendo? ¿Qué mal ejemplo estoy transmitiendo? Para nuestro examen personal es necesario que nos preguntemos de qué manera mis malas decisiones, mis malas acciones están sirviendo de mal ejemplo a otros. ¿Qué ejemplo estoy transmitiendo? No esperes más. Mi hermano, mi hermana, no espere más. La gracia de Dios nos llama al arrepentimiento y a la restauración. ¿A qué nos llama la gracia de Dios? Al arrepentimiento y a la restauración. Esto es maravilloso. Estar en la gracia es maravilloso. Somos llamados a arrepentirnos para ser restaurados. Como creyente en Jesucristo, mi amado hermano y hermana, reafirmemos nuestro compromiso de vivir en santidad, confesando cada pecado personal y buscando la ayuda del Espíritu Santo para vencerlo. No vivamos una fe superficial, vivamos una fe
transformada por el poder de Dios. Mi amigo, si aún usted no ha confiado en Jesucristo como su Salvador personal, hoy es el día. Dios le está llamando. Usted también ha pecado y está separado de Dios, pero Él le ama tanto que envió a su Hijo para morir en la cruz por usted. Arrepiéntase de sus pecados y confíe en Jesucristo. Él perdona, Él transforma y Él le dará vida abundante y eterna. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Oremos juntos.